Hola compañeros, espero que estén teniendo un muy buen día. Nosotros somos el equipo número 4 y en esta ocasión nos compete explicar el tema de enzimas, como tema principal de la unidad número 6. En este caso nos toca exponer la introducción y funcionamiento de ellas. Los expositores seremos Valle Verdugo Lourdes Aymara como expositora número 1, Arredondo Ríos Gema Fernanda como expositora número 3 y en este caso tendremos como apoyo a Molina Ramírez Branda. Espero que estén muy bien y que puedan entender todos los términos de manera correcta y ya en clase esperemos sus dudas. Que estén bien. Antes de comenzar a definir lo que es una enzima, empezaremos a describir los antecedentes históricos de ella. En primera instancia tenemos en el siglo XVIII, los catalizadores biológicos se reconocieron por primera vez mediante la digestión de la carne. Ya en el siglo XIX se realizó la conversión del almidón en azúcar por saliva y extractos vegetales. En 1850, Louis Pasteur llegó a la conclusión que la fermentación del azúcar a alcohol por la levadura estaba catalizada por fermentos. Postuló que estos eran inseparables de la estructura de la célula de la levadura pipa. En 1897, por Edward Purcher, descubrió que los extractos de levadura pueden fermentar al azúcar a alcohol. Demostró que las moléculas que intervienen en la fermentación pueden seguir funcionando. Ya en el siglo XX tenemos a personajes como James Sumner en 1926, quien encontró que los cristales de la ureasa es una enzima exclusiva del ciclo de la urea, son exclusivamente proteínas y postuló que todas las enzimas son proteínas. Para 1930, John Norton y Moises Koenig cristalizaron la pepsina y la tripsina. También se dieron cuenta que son exclusivamente proteínas y ambas enzimas se encuentran en un proceso de digestión de metabolismo. Haldane, por su parte, sugirió que las interacciones por enlaces débiles entre enzima y sustrato podrían ser utilizadas para catalizar una reacción. Esto sería todo por los antecedentes históricos. Ya una vez explicado los antecedentes de las enzimas, los antecedentes históricos, nos compete explicar ahora qué es una enzima. Muy bien, entendemos como enzima que son catalizadores proteicos que incrementan la velocidad de una reacción y que no se consumen durante esta, entre las reacciones biológicamente que son energéticamente posibles. Este término de energéticamente posibles es muy importante para comprender, porque solamente se va a llevar a cabo este tipo de reacciones de catalizar, este tipo de reacciones cuando se necesite del producto o cuando se necesite de esa enzima precisamente. Por ejemplo, si nosotros tenemos piruvato que participa en el ciclo de Krebs y tenemos suficientemente piruvato, no vamos a necesitar a conseguir más mediante estos catalizantes, mediante, por ejemplo, el ciclo de Krebs, porque ya tenemos suficiente, entonces no lo vamos a requerir. A eso se refiere a cuando se requiere y que son energéticamente posibles, o sea que tengan la energía suficiente para llevar a cabo la reacción, porque muchas de ellas necesitan de energía para ser impulsados. Entonces, las enzimas catalizan de manera selectiva los sustratos, o sea, ya habíamos dicho de la especificidad que tienen aparte las enzimas, que son hacia las vías útiles. Por lo tanto, dirigen en todos los momentos metabólicos, o sea, que las enzimas están presentes en todas las vías metabólicas donde se requiera. Las características de las enzimas. Muy bien, principalmente en su masa molecular, sus masas moleculares van de 12.000 hasta más de 1.000.000. En temperatura y pH, actúan a temperaturas menores de 70 grados centígrados
a un pH de aproximadamente de 7 y de presión de 1 atmósfera. En su velocidad, a la cual se refiere la velocidad de catalizar cierto tipo de reacción, el incremento que ejercen sobre la velocidad de la reacción van de 10 a la 6 a 10 a la 12 veces respecto a la rapidez sin catalizador. Y por su parte, una propiedad muy importante, una característica muy importante de las enzimas es su alto grado de especificidad. Esto quiere decir que solo catalizan la reacción en la que participa un sustrato a un grupo de sustratos. Esto quiere decir que solamente va a catalizar a cierto tipo de reacción. Una enzima es específica para cierto tipo de reacción y para cierto tipo de sustratos. Propiedades de las enzimas. Como bien ya les había mencionado, las enzimas son catalizadores proteicos que incrementan la velocidad de reacción química y no se consumen durante ella. Una nota importante aquí, y cabe recalcar, que existe ARN con actividad catalítica que se llaman ribosimas, que afectan principalmente a los enlaces fosfodiéster y peptídicos, pero que estos no lo vamos a tocar durante aquí, solamente tocamos a las enzimas que son proteínas, pero es un punto muy importante de recalcar. Muy bien, dentro de las propiedades de las enzimas encontramos al sitio activo, el cual es el hueco o hendidura especial formado por el plegamiento de la proteína que contiene cadenas laterales de aminoácidos que participan en la unión del sustrato en la catálisis. Aquí tenemos una imagen donde muestra a la enzima con el sustrato y esta unión donde dice A, B y C es el hueco o la hendidura que se va a unir el sustrato y es un hueco específico donde nada más cabe ese tipo de sustrato. Por eso ahí dice el complejo de enzima-sustrato. Otra propiedad es la eficiencia, como ya habíamos mencionado en la velocidad. Las reacciones canalizadas por enzimas son altamente eficientes y se desarrollan de 10 a la 3 hasta 10 a la 8. Estos valores pueden variar un poco dependiendo la bibliografía de cada uno de los libros. Varios de los que en los que yo me basé para hacer la investigación decían estos libros. Cabe recalcar que depende de la editorial. Pero en sí se hace referencia a que son altamente eficientes cada una de las enzimas y pueden triplicar pues las reacciones sin catalizar. Las reacciones sin catalizar pues que pueden triplicar el tiempo que dura ese tipo de reacción. Continuando con las propiedades de las enzimas, tenemos una propiedad que ya la había mencionado anteriormente, es la especificidad, la cual es súper importante en las enzimas y es una característica muy distintiva de ellas, es de que las enzimas son altamente específicas e interactúan con uno o con unos cuantos sustratos, y estos catalizan solamente un tipo de reacción química. El conjunto de enzimas que producen una enzima determina qué reacciones ocurren en ella. Otro es el cofactor. El cofactor en las enzimas es la parte no proteica que puede ser un ion metálico como zinc, hierro y manganeso. Por su parte tenemos a las coenzimas, que esta es la parte de las enzimas que es una molécula orgánica que actúa como transportadores transitorios de grupos funcionales específicos. La mayoría de ellos son derivados de proteínas, nutrientes orgánicos, así como las vitaminas que son necesarios en la dieta. Son estrictamente necesarios que nosotros la podemos consumir porque nuestro propio cuerpo no los hace pues como otras cosas. En esta tabla, que es una tabla del libro, menciona algunos iones inorgánicos que estos serían los cofactores
y en qué tipo de enzimas podemos encontrar este tipo de cofactores. Aquí mencionamos al cobre, que participa en citocromo oxidasa, en el hierro, que también participa en citocromo oxidasa, catalasa y peroxidasa, el potasio, que participa en piruvato quinasa, magnesio en hexoquinasa, glucosa 6-fosfatasa, piruvato quinasa, el manganeso en arginasa, ribonucleótido reductasa, el molibdeno en dinitrogenasa, el nitrógeno en ureasa, el zinc en carbonato anhidrasa, halcón desoxigenasa, carboxipeptidasa A y B. Esa de alcohol desoxidrogenasa, muy común. Como habíamos mencionado, las coenzimas es la parte orgánica, la molécula o parte orgánica que actúa como transportadores de grupos funcionales específicos. En esta tabla podemos observar algunas coenzimas que actúan como portadores transitorios de átomos o grupos funcionales específicos. En esta parte tenemos a las coenzimas, los ejemplos de algunos grupos transferidos, o sea, qué es lo que transfiere este tipo de coenzimas, y el precursor en la dieta, o sea, lo que necesitamos consumir, porque les había mencionado que la mayoría de ellos los tenemos que consumir porque no lo generamos propiamente. Y la mayoría de ellos son vitaminas. Las vitaminas esos son cierto tipo de moléculas que se encuentran en nuestro cuerpo, pero nosotros la tenemos, o gran parte de ellas los tenemos que consumir porque no la generamos. Por en ello tenemos a la coenzima, bioxitina, que el ejemplo del grupo químico transferido es el CO3, y el precursor de la dieta es la biotina, que la biotina es una vitamina. La coenzima A, que transfiere grupos acilos, y el precursor es el ácido pantoténico y algunas moléculas. La 5-desoxidilcobalamina, que es la coenzima B12, que está muy importante porque transfiere grupos químicos transferidos, como es los átomos de hidrógeno y grupos alquilo. Y esta es una vitamina de las más importantes, la vitamina B12, que es una de las más consumidas, la vitamina B12. La flavinadenina dinucleótido, que transporta electrones. El precursor que vamos a obtener mediante la dieta va a ser la riboflavina, la vitamina 2. El lipoato, que transfiere electrones y grupo acilo, no se requiere en la dieta. Esta por la coenzima no se requiere en la dieta. La nicotinamina adenina dinucleótido transfiere ion hidruro, y esta la obtenemos con el ácido nicotínico o la niacina. La piridexal fosfato, que transfiere grupos aminos, lo vamos a obtener por la piridoxina o la vitamina B6. También es muy importante esa vitamina. La tetrahidrofolato, que transfiere grupos monocarbonados, y las vamos a obtener por el folato. La tiamina pirofosfato, que vamos a transferir grupos aldehídos, y el precursor de la dieta va a ser la tiamina, la vitamina B1. Por eso es muy importante consumir nuestras vitaminas requeridas y el conocerlas. Continuando con las propiedades de las enzimas, tenemos al grupo prostético, el cual es una coenzima o ion metálico fuerte unido covalentemente o de manera muy fuerte a la proteína enzimática. La holoenzima es la enzima completa y catalíticamente activo junto a su coenzima y a los iones metálicos. La apoenzima o apoproteína
es la parte proteica de la enzima. La regulación de las enzimas, la actividad enzimática puede regularse. Esto quiere decir que aumente o reduce de manera que la velocidad de formación del producto responda a la necesidad que haya. Y por último, la localización dentro de la célula. Se encuentran en organelos específicos dentro de la célula. Este compartimiento sirve para aislar el sustrato a productos de reacciones de otras reacciones competidoras. Ahora bien, comenzaremos a explicar la nomenclatura de las enzimas. A cada enzima se le asignan dos nombres. Uno es el nombre corto de uso cotidiano, el que más normalmente se utiliza en los libros, el que escuchamos un poco más seguido, y el otro es el nombre sistemático. El nombre recomendado utiliza el sufijo asa unido al sustrato de la reacción o alguna descripción de lo que hace. Ejemplo, la adenin-ciclasa. Incluso algunas utilizan sus nombres triviales como la tripsina y la pepsina, enzimas que ya habíamos mencionado anteriormente que participan en el metabolismo y en la digestión. El otro es el nombre sistemático, que se dividen en 6 clases principales, cada uno con subgrupos. El sufijo asa también se le unen a la descripción de la reacción química catalizada, por ejemplo, lactato, nicotinamina dinucleótido, el NAN, oxidirructasa. O sea, aquí ya vemos que está separando la clase de enzimas que es, donde también se le asigna a cada enzima un número de clasificación. Por ejemplo, lactato, que es el NAD, óxido de fructasa, que es 1.1.1.27. Cada uno de esos números corresponde a una clasificación. El primer número corresponde a la clase, a una de las 6 clases, pero ese es el número 1. El siguiente es el subgrupo de ese mismo número. Y así los demás números que son subgrupos de los mismos, o una separación de qué tipo de enzima es. Hablando de las clases, de las 6 tipos de clases que existen en las enzimas, el sistema de nomenclatura de la Unión Internacional de Bioquímica clasifica a las enzimas con base a la reacción química que catalizan. Así existen 6 clases principales. Número 1, óxido de fructasa. Número 2, transferasas. Número 3, hidrolasas. Número 4, liasas. Número 5, isomerasas. Y por último, número 6, ligasas. Las número 1, óxido de reductasas, son aquellas enzimas que catalizan la transferencia de electrones o átomos de hidrógeno entre diferentes sustratos. Así existen en esta categoría entran las desoxihidrogenasas, reductasas, oxidasas, peridoxidasas, hidroxilasas y oxigenasas. Por su parte, las transferasas, la categoría número 2, catalizan la transferencia de otros grupos diferentes del hidrógeno que contienen carbono, nitrógeno, fosfato o azufre de un sustrato a otro, donde algunos ejemplos de transferasas son las aciltransferasas, fosfatotransferasas, glucotransferasas, fosfirobolsitransferasas, las ferasas, las pirofosfatotransferasas y metiltransferasas, que por sus nombres nos podemos dar una idea del tipo o de grupos que transfieren, pues. En la categoría número 3, las hidrolasas catalizan la ruptura de un enlace por medio de la introducción de una molécula de agua. En esta clase de enzimas se encuentran las astreasas, amidasas, peptidasas, fosfatasas y glucosidasas. En la categoría número 4, las cuales son las enzimas que catalizan la ruptura de
palaces entre carbono y carbono, carbono, oxígeno y carbono y nitrógeno, así como carbono y azufre, por medio de otro mecanismo que no sea la hidrólisis o óxido de reducción. En esta categoría entramos también en este proceso, se forman dobles enlaces, por ejemplo, las aldolasas y las desaminasas, que eso es uno de los ejemplos donde podemos encontrar en las liasas. Isomerasas, en la categoría número 5, son las enzimas que catalizan el interconvecciones entre isómeros por medio de un rearreglo intramolecular. En esta categoría entran las isomerasas, recemasas, epimerasas y moteasas. En la categoría número 6 y última están las enzimas que utilizan la energía de la hidrólisis del ATP, pirofosfato u otro dador de energía para la formación de un enlace entre dos moléculas o dos grupos dentro de la misma molécula. En esta categoría, los nuevos enlaces pueden formar entre átomos de carbono y oxígeno, carbono y azufre o carbono y nitrógeno, entre otros. A continuación tenemos las 6 clases principales de las enzimas. Como ya las habíamos mencionado, las oxidorreductasas catalizan reacciones de oxidorreducción. Y aquí tenemos un ejemplo de lactato, que es catalizado por lactato deshidrogenasa para convertirlo a piruvato. Hay una oxidorreducción, o sea que hay elementos que se reducen y otros que se oxidan. En el número 2 están las transferasas, que catalizan la transferencia de grupos que contienen carbono, nitrógeno o fósforo, como en este caso la transformación de serina a glicina, que sería el remover por parte de la serina hidroximetiltransferasa, o sea que transfiere a este grupo. Las número 3 es donde tenemos a las hidrolasas, que catalizan el rompimiento de enlaces por adición de agua, tales como en el caso de la urea, que se utiliza la enzima, la habíamos mencionado, la ureasa. Las liasas, que catalizan el rompimiento de los enlaces carbono-carbono, carbono-azufre y de ciertos enlaces como carbono-nitrógeno, así como en el caso de la piruvato descarboxilasa, donde cataliza la reacción de piruvato a acetato aldehído. Las isomerasas catalizan el reacomodo de isómeros ópticos o geométricos, como el metilmalonil de coenzima A, que pasa a succinilcoenzima A. Y las ligasas, que catalizan la formación de enlaces entre carbono y oxígeno, azufre y nitrógeno, acoplada con la hidrólisis de fosfatos de alta energía, como igual en este caso del piruvato, que se utiliza la piruvato carboxilasa, que pasa a oxalacetato. Todo ese tipo de reacciones son diversas que se encuentran en el metabolismo de cierto tipo de moléculas. Algunas de ellas, o en su gran parte, participan en la glucólisis, participan en el ciclo de Krebs, y en varios de ellos, como la del piruvato, la oxalacetato. Entonces es muy importante identificar qué tipo de clase es cada enzima para poder nosotros saber el sustrato que lleva y a lo que va a formar. Continuaremos con el apartado 6.2 del capítulo de enzimas, narrado por su servidora, Arredondo Ríos, Gema. ¿Cómo funcionan las enzimas? Comenzaré dando un poco de contexto. La catálisis enzimática de las reacciones es vital para los seres vivos y aquellas reacciones que no estén catalizadas tienden a ser lentas. Pueden ocurrir diversos factores que desfavorezcan a este proceso,
por lo que una enzima soluciona estos problemas ya que proporciona un ambiente específico en donde una reacción puede transcurrir a una mayor velocidad. Ahora, lo que hace distintiva a una reacción catalizada enzimáticamente es el sitio activo. Esto se define como una bolsa que se encuentra dentro de la enzima. Esto va ligado con la definición de sustrato, que es que la molécula que se encuentra fijada en el sitio activo y sobre la que va a actuar la enzima se define como sustrato. Aquí podemos observar esta imagen que representa la fijación de un sustrato al sitio activo de una enzima. Generalmente la superficie del sitio activo se encuentra revestida con residuos aminoácidos cuyos grupos sustituyentes se unen al sustrato y catalizan la transformación química. En realidad, muy frecuentemente el sitio activo cubre al sustrato y lo secuestra de la solución. Ahora, lo que acabo de explicar y lo que se puede observar gráficamente en esta imagen es el complejo enzima-sustrato. Este fue propuesto por primera vez por Charles Adolph Wurtz en 1880. Este tiene mucha relevancia ya que es el punto de partida de los tratamientos matemáticos que definen el comportamiento cinético de las reacciones que se encuentran catalizadas por enzimas, así también como de las descripciones teóricas de los mecanismos enzimáticos. Las enzimas alteran las velocidades de reacción, pero no los equilibrios. Podemos describir una reacción enzimática con la ecuación que observamos en las diapositivas, en donde E representa la enzima, S el sustrato, P el producto, S representa un complejo transitorio de la enzima con el sustrato y EP un complejo transitorio de la enzima con el producto. Tenemos que tener muy presente que la función de un catalizador es aumentar la velocidad de una reacción y que los catalizadores no modifican los equilibrios de reacción. Por lo tanto, podemos explicar cualquier reacción por un diagrama de cambios energéticos durante la reacción. En este caso, nosotros estaremos utilizando el diagrama que también se observa en las diapositivas, en el cual se representa la energía libre del sistema frente al progreso de reacción. Podemos observar cómo su punto de partida de esta reacción, tanto como hacia la derecha y hacia la izquierda, se denomina el estado basal. Esta es la contribución a la energía libre del sistema de una molécula promedio, el sustrato o el producto, que se encuentra bajo condiciones específicas. Tales condiciones estándar son las siguientes. La temperatura deberá ser equivalente a 298 grados Kelvin o 25 grados Celsius. La presión parcial de un gas debe ser igual a una atmósfera y la concentración del soluto a 1 mol. Ahora, para poder describir estas variaciones de energía libre de las reacciones, utilizamos la variación de energía libre estándar y la variación de energía estándar bioquímica. Ahora, volviendo al diagrama, el equilibrio entre el sustrato y el producto refleja la diferencia en energía libre de sus estados basales. Un equilibrio favorable no indica que la conversión del sustrato al producto sea rápida, ya que la velocidad de reacción es dependiente a un parámetro diferente. Esto es que existe una barrera energética entre el sustrato y el producto que representa la energía requerida para el alineamiento de los grupos reactivos. Esto sería formación de cargas inestables transitorias, reordenamiento de enlaces y otro tipo de transformaciones que se requieren para que la reacción tenga lugar en cualquiera de las dos direcciones. Y esto viene representado por la colina energética que se ve muy marcada en el diagrama, como podemos observar. Para que pueda suceder una reacción, las moléculas tienen que superar esta barrera. Por lo tanto, se deben de llevar a un nivel energético superior. Ahora, justo en el cumbre de la colina, existe un punto en el que la caída hacia el estado del sustrato o el producto es igualmente probable. Esto se denomina como el estado de transición. Este es simplemente un momento molecular muy rápido en el que suceden roturas de enlaces, formación de enlaces, que llega a tal punto en que el colapso hacia el sustrato o hacia el producto es igualmente probable.
Ahora tenemos que la diferencia entre los niveles de energía del estado basal y del estado de transición se denomina como energía de activación. Esto se ve reflejado en la velocidad de reacción, entonces tenemos los siguientes puntos. A una energía de activación más elevada corresponde una reacción más lenta. Las velocidades de reacción pueden aumentarse incrementando la temperatura y es posible disminuir la energía de activación añadiendo un catalizador. También podemos decir que la catálisis aumenta las velocidades de reacción disminuyendo las energías de activación. En este punto, las enzimas no constituyen una excepción a la regla de que los catalizadores no modifican el equilibrio de reacción. Ahora, cualquier reacción puede consistir en varias etapas que suponen la formación y desintegración de especies químicas transitorias, las cuales se denominan como intermediarios de reacción, que por cierto, en este capítulo, este término se refiere a las especies químicas que se originan en una única reacción catalizada enzimáticamente, ya que en otro contexto, como en rutas metabólicas, se utilizan diferentes definiciones para estos términos. Continuando, un intermediario de reacción es cualquier especie producida en el transcurso de la reacción que tenga un tiempo de vida químico finito y mayor al de una vibración molecular. Un ejemplo de esto es que los complejos ES y EP pueden considerarse dos intermediarios a pesar de que el sustrato y el producto sean especies químicas estables. Ahora, cuando en una reacción existen varios pasos, la velocidad global viene determinada por el paso-pasos, cuya energía de activación es más elevada. A esto se le denomina el paso limitante de velocidad. Y esto en un caso sencillo, este paso limitante es el punto de energía más elevado en el diagrama de interconversión del sustrato y el producto. Este puede cambiar las condiciones de reacción y también puede haber varios pasos con energías de activación similares. Esto significa que todos ellos son parcialmente limitantes de la velocidad. Ahora, estas energías de activación son barreras energéticas para las reacciones químicas. Estas barreras son muy importantes, ya que sin estas, las macromoléculas complejas revertirían espontáneamente a formas moleculares mucho más sencillas. Esto derivaría a que no podrán existir estructuras complejas y altamente ordenadas ni procesos metabólicos que tienen lugar en las células. Así que las enzimas han evolucionado para disminuir selectivamente las energías de activación de las reacciones necesarias para la supervivencia celular. Las velocidades de reacción y los equilibrios tienen definiciones termodinámicas precisas. Los equilibrios se encuentran estrechamente relacionados a la variación de energía libre estándar, así como las velocidades a la variación de energía libre estándar bioquímica. Los equilibrios vienen descritos por la constante de equilibrio utilizando las condiciones estándar que se mencionaron anteriormente. La fórmula quedaría de la siguiente manera: la constante de equilibrio es igual a el producto sobre el sustrato. También se puede escribir la relación entre la constante de equilibrio con la variación de energía libre estándar bioquímica, la cual quedaría de la siguiente manera: menos RT por el logaritmo de la constante de equilibrio, en donde R representa la constante de los gases y T es la temperatura absoluta. El punto importante de las fórmulas que acabo de mencionar es que la constante de equilibrio es un reflejo directo de la variación de energía libre estándar global de la reacción. Por ejemplo, un valor negativo grande de la variación de la energía estándar bioquímica refleja un equilibrio de reacción favorable, aunque esto no significa que la reacción transcurra a una velocidad elevada. Entonces, la velocidad de una reacción cualquiera viene determinada por la concentración de reactivo o reactivos y por una constante de velocidad. Esto se representa con el símbolo K. La ecuación de la velocidad queda como K por el sustrato. Y en esta reacción, la velocidad solo depende de la concentración del sustrato. Eso es lo que se denomina una reacción de primer orden. Aquí tenemos una tabla
que representa la relación entre la constante de equilibrio y la variación de energía libre estándar bioquímica. Ahora, en caso de que la velocidad de reacción dependa de la concentración de dos compuestos diferentes o si reaccionan dos moléculas del mismo compuesto, la reacción será de segundo orden y K es una constante velocidad de segundo orden. Entonces, en este caso, la ecuación de la velocidad quedaría como K por el sustrato 1 por el sustrato 2. Unos pocos principios explican el poder catalítico y la especificidad de las enzimas. Como ya sabemos, las enzimas son catalizadores extraordinarios. Pueden conseguir aumentos de velocidad que van de 5 a 17 órdenes de magnitud y también sabemos que las enzimas son muy específicas, por lo que discriminan muy fácilmente sustratos que tengan estructuras similares. Entonces, ¿cómo podemos explicar estos incrementos enormes y altamente selectivos en su velocidad? ¿De dónde viene esta energía que proporciona un descenso de las energías de activación de reacciones específicas? La respuesta a estas incógnitas se divide en dos partes. La primera es que hay reordenaciones de los enlaces covalentes durante la reacción catalizada por la enzima. De esto podemos destacar los siguientes puntos. Los grupos funcionales catalíticos de las enzimas pueden formar enlaces covalentes transitorios con un sustrato, activándolo para la reacción, y también se puede transferir transitoriamente a un grupo funcional del sustrato a la enzima. También cabe destacar que las interacciones covalentes entre enzimas y sustratos reducen la energía de activación y esto deriva a la aceleración de la reacción. La segunda parte a la respuesta de estas incógnitas es las interacciones no covalentes entre la enzima y el sustrato es. De aquí podemos destacar que gran parte de la energía requerida para disminuir la energía de activación proviene de las interacciones débiles no covalentes entre el sustrato y la enzima. Lo que diferencia a las enzimas de la mayoría de catalizadores no enzimáticos es la formación de un complejo S específico. El establecimiento de cada interacción débil en el complejo S viene acompañada con la liberación de una pequeña cantidad de energía libre que le da cierta estabilidad a la interacción. Esta se denomina como energía de fijación y la definición de la energía de fijación es que proviene de la interacción enzima-sustrato. Es la principal fuente de energía libre utilizada por las enzimas para disminuir la energía de activación. Por último, hay que destacar dos principios fundamentales que responden a la pregunta ¿cómo aprovechan las enzimas la energía de unión no covalente? En el punto número 1 tenemos que la mayor parte del poder catalítico de las enzimas proviene en el último término de la energía libre emitida al formarse los múltiples enlaces débiles de interacciones entre la enzima y el sustrato. Esta energía de fijación contribuye tanto a la especificidad como a la catálisis. Y en el punto número 2 nos dice que las interacciones débiles están optimizadas en el estado de transición de la reacción. Los sitios activos de la enzima complementarios a los estados de transición a través de los que pasan los sustratos al ser convertidos en productos durante una reacción enzimática. Las interacciones débiles entre enzima y sustrato son óptimas en el estado de transición. Los estudios de especificidad enzimática que se llevaron a cabo por Emil Fischer en 1894 le condujeron a proponer que las enzimas eran estructuralmente complementarios a sus sustratos, de forma que éstas se acoplaban del mismo modo que una llave y una cerradura. Y la noción moderna de la catálisis enzimática propuesta por primera vez por Michael Polanyi en 1921 y por Haldane en 1930 dice lo siguiente: para que una enzima catalice una reacción ha de ser complementario al estado de transición de la reacción. Esto significa que las interacciones óptimas entre sustratos y enzimas solo pueden tener lugar en el estado de transición. A continuación veremos todo lo que acabo de mencionar
de manera gráfica. Comenzaré explicando el diagrama basándome primero en la propuesta de Emil Fischer, el cual dijo que las enzimas eran estructuralmente complementarias a sus sustratos, de manera que se acoplaban del mismo modo que una llave y una cerradura. Esta hipótesis puede ser engañosa al momento en el que se aplica la catálisis enzimática, ya que una enzima que es totalmente complementaria a su sustrato sería una enzima muy deficiente. Esto lo podemos observar en la figura A, en donde en un primer instante vamos a diseñar una enzima que es perfectamente complementaria al sustrato. En este caso, para que se pueda dar la reacción, la vara tiene que alcanzar un estado de transición de la reacción, pero se fija de una manera tan fuerte al sitio activo que no puede doblarse. Y si se doblara, esta curvatura eliminaría algunas de las interacciones magnéticas de la vara y de la enzima. Por lo tanto, una enzima así impide la reacción, ya que estabiliza el sustrato. En la figura B observamos que este tipo de complejo correspondería a un pozo energético del que le sería muy difícil salir al sustrato. Por lo tanto, tal vez esta enzima no sería útil. Esto se debe a que el doblamiento estará impedido por la atracción magnética entre la vara y la baraza. Ahora, por último, en la figura C podemos ver cómo puede actuar una enzima en la cual las interacciones óptimas entre sustrato y enzima solo pueden tener un lugar en el estado de transición. La explicación es la siguiente. Una enzima con una bolsa complementaria al estado de transición de la reacción ayudará a desestabilizar la vara, dando lugar a la catálisis de la reacción. Por lo tanto, las interacciones magnéticas proporcionan una energía de fijación que compensa el incremento de energía libre requerido para poder doblar la vara. Ahora, como conclusión, podemos decir que la necesidad de múltiples interacciones débiles para impulsar la catálisis es una de las reacciones por la que las enzimas sean tan grandes. Es por esto que la enzima tiene que aportar grupos funcionales para interacciones iónicas, enlaces de hidrógeno y otro tipo de interacciones para poder posicionar estos grupos de una forma precisa para que se pueda optimizar la fijación del estado de transición. Entonces, el tamaño de las proteínas refleja la necesidad de superestructuras que permitan mantener la interacción de grupos correctamente posicionados y mantengan inalterable la cavidad del sitio activo. La energía de fijación contribuye a la especificidad de reacción y a la catálisis. ¿Pueden explicarse cuantitativamente las enormes aceleraciones de velocidad conseguidas por los enzimas en base a la energía de fijación? La respuesta es sí. Como punto de referencia, la ecuación que se nos muestra en imagen nos permite calcular que la variación de energía libre estándar debe disminuir unos 5.7 kJ/mol para acelerar una reacción de primer orden en un factor de 10 en las condiciones que se encuentran normalmente las células. La energía disponible a partir de la formación de una sola interacción débil se calcula generalmente entre 4 y 30 kJ/mol. La energía global disponible a partir de varias interacciones de este tipo es, por tanto, suficiente para hacer disminuir las energías de activación de los 60 a los 100 kJ/mol, requeridos para explicar los grandes aumentos de velocidad observados en muchas enzimas. Para disminuir la energía de activación de una reacción, el sistema ha de adquirir una cantidad de energía equivalente a la cantidad en que disminuye la energía libre estándar. Gran parte de esta energía proviene mayoritariamente de la energía de fijación, conseguida en la formación de interacciones no covalentes débiles entre sustrato y enzimas en el estado de transición. Ahora bien, ¿qué es la especificidad? Se refiere a la capacidad de una enzima de discriminar entre un sustrato y una molécula competidora. De manera general, la especificidad proviene de la formación de múltiples interacciones débiles entre la enzima y su molécula de sustrato específica. Conceptualmente hablando, la especificidad es fácil de distinguir de la catálisis, pero la catálisis y la especificidad son mucho más difíciles de diferenciar experimentalmente porque surgen del mismo fenómeno.
Importancia de la energía de fijación. Es muy importante porque mantiene los sustratos en la orientación correcta para reaccionar, la cual es una contribución importante a la catálisis, ya que las colisiones productivas entre moléculas pueden ser extremadamente raras. Los sustratos se pueden alinear sobre la enzima de forma precisa, gracias a un gran número de interacciones débiles y grupos localizados de manera estratégica en el enzima, lo que mantiene las moléculas de sustrato en las posiciones adecuadas. Es posible demostrar la importancia de la energía de fijación en la catálisis. Por ejemplo, en esta reacción se reordenan los grupos carbonilo e hidroxilo de los carbonos 1 y 2. Sin embargo, se ha observado que más del 80% de la aceleración de la velocidad de reacción procede de las interacciones enzima-sustrato en las que interviene el grupo fosfato del carbono 3 del sustrato. Se llegó a esta conclusión mediante una cuidadosa comparación de las reacciones catalizadas enzimáticamente sobre gliceraldehído 3-fosfato y sobre gliceraldehído sin grupo fosfato en la posición 3 como sustratos. Ahora consideremos lo que se necesita para que una reacción tenga lugar. 1. La entropía de las moléculas en solución, que reduce la posibilidad de que reaccionen entre ellas. 2. La capa de solvatación del agua unida por puentes de hidrógeno, que rodea y ayuda a estabilizar muchas biomoléculas en disolución acuosa. 3. La distorsión de los sustratos, que ha de tener lugar en muchas reacciones. Y 4. La necesidad de conseguir un alineamiento adecuado de los grupos funcionales catalíticos en la enzima. Se puede utilizar la energía de fijación para superar todas estas barreras. En primer lugar, la reducción de entropía es uno de los beneficios obvios de su fijación a la enzima. La energía de fijación mantiene los sustratos en la orientación correcta para reaccionar, lo que es una contribución muy importante a la catálisis, ya que las colisiones productivas entre moléculas en disolución pueden ser extremadamente raras. Los sustratos se pueden alinear sobre la enzima de forma precisa, gracias a un gran número de interacciones débiles entre ellos y grupos localizados de manera estratégica en la enzima, lo que mantiene las moléculas de sustrato en las posiciones adecuadas. Algunos estudios han demostrado que la restricción del movimiento de dos reactivos puede producir incrementos de velocidad de muchos órdenes de magnitud. Como observamos en esta imagen, el aumento de velocidad por reducción de la entropía se muestran las reacciones de un éster con un grupo carboxilato para formar un anhídrido. En el inciso A, para esta reacción bimolecular, la constante de reacción es de segundo orden y tiene como unidades M1 y S1. En el inciso B, cuando los dos grupos reaccionantes forman parte de la misma molécula y por lo tanto tienen menos libertad de movimiento, la reacción es mucho más rápida. Dividiendo la constante de velocidad B por la constante de velocidad de A, se obtiene un incremento de velocidad de aproximadamente 10 a la 5 molar. Esto quiere decir que si el reactivo en B estuviera presente a una concentración de 1 molar, los grupos reactivos se comportarían como si estuvieran presentes a una concentración de 10 a la 5 molar. Obsérvese que el reactivo en B tiene libertad de rotación alrededor de 3 enlaces, los que se pueden observar con las flechas curveadas en azul. Pero a pesar de esto, la reducción de la entropía en la relación con A es todavía sustancial. Si los enlaces que rotan en B están restringidos, como en el inciso C, la entropía disminuye todavía más y la reacción muestra un incremento de velocidad de 10 a la 8 molar en relación con la reacción que se encuentra en el inciso A. En segundo lugar, la formación de enlaces débiles entre enzima y sustrato también da lugar a la desolvatación del sustrato. Interacciones enzima-sustrato reemplazan la mayoría de los enlaces de hidrógeno que pueden existir entre el sustrato y el agua que, de otro modo, impedirían la reacción. En tercer lugar, la energía de fijación correspondiente a las interacciones débiles formadas durante el estado de transición de la reacción ayuda a compensar termodinámicamente cualquier distorsión, principalmente en forma de redistribución electrónica que debe experimentar el sustrato para reaccionar.
Finalmente, la propia enzima puede experimentar un cambio en la conformación cuando se fija el sustrato inducido por múltiples interacciones débiles con el sustrato. Esta situación se conoce como encaje inducido, un mecanismo postulado por Daniel Koshland en 1958. Los movimientos pueden afectar a una pequeña zona de la enzima cerca del sitio activo o implicar cambios en la posición de dominios enteros. El encaje inducido sirve para disponer grupos funcionales específicos de la enzima en posición adecuada para catalizar la reacción. El cambio de conformación también permite la formación de interacciones débiles adicionales en el estado de transición. El encaje inducido es una característica usual en la unión reversible de los ligandos a las proteínas, y también es importante la interacción de casi todas las enzimas con sus sustratos. Catálisis. Una vez unido el sustrato a la enzima, los grupos funcionales catalíticos que colaboran en la ruptura o formación de enlaces mediante diversos mecanismos, entre los que se encuentran son tres en este caso, que es el catálisis ácido-base general, catálisis covalente y catálisis por iones metálicos. Catálisis por ácido-base general. Cuando ocurre un ácido o una base se une de manera reversible al sustrato y abre una nueva trayectoria para que ocurra la reacción. En presencia del catalizador, en este caso ácido, el sistema catalizador se caracteriza por la siguiente reacción, donde se encuentra el sustrato en reacción con el ácido, vamos a obtener que se libera un protón. Y en este mismo vamos a obtener que nos da el producto, o sea que a raíz de eso nos da el producto, en donde aparece una vía para la transformación del sustrato con una constante velocidad que es más grande la constante velocidad. La velocidad de la reacción es directamente proporcional a la concentración del ácido que se encuentre. Pero en el caso cuando el catalizador es una base, esta remueve un protón. En vez de que se da un protón en la parte como lo miramos en el ácido, esta va a remover un protón del sustrato. También aparece otra vía favorable donde transcurre la reacción. Y en este igual tenemos nuestra reacción cuando el catalizador es una base. Y es lo mismo, solamente que en esta se remueve el protón del sustrato. En la catálisis covalente, antes de empezar a definir este mecanismo, recordemos que el nucleófilo es cualquier compuesto que tenga un átomo o un par de electrones no compartidos. En este mecanismo, el nucleófilo comparte el par de electrones con un átomo de otra molécula para formar enlace covalente. Consideremos la hidrólisis, que en este caso tenemos A y B, y vamos a tener una hidrólisis para poder juntar esos puntos de A y B. En la presencia de catalizador, o siguiendo el mismo ejemplo, donde A es el sustrato y B la enzima, vamos a tener este catalizador que es un catalizador covalente que le va a prestar su par de electrones para que pueda facilitar catalizar la reacción y que ambos estos dos puntos se unan. La formación y descomposición de un intermediario covalente crea una nueva ruptura para la reacción que solo produce catálisis, si la nueva ruptura tiene una energía de activación inferior que la ruptura no catalizada. Por último, tenemos al catálisis por iones metálicos. Los iones metálicos presentes en enzima tienen un cometido importante en el proceso catalítico. Los mecanismos por medio de los cuales un ion metálico puede ayudar a la enzima a la transformación del sustrato. Al unirse a los sustratos, los orienta para que se lleve a cabo la reacción. Otro punto es que estabiliza las cargas negativas que se generan durante el estado de transición por medio de las interacciones electrostáticas. Por su capacidad de oxidarse y reducirse en forma reversible, importante en reacciones óxido-reducción.
También enmascara un nucleófilo o activa un electrofílico. Y por último, puede aumentar la velocidad de la reacción de manera indirecta al estabilizar la estructura nativa.